A mi Dios se da toda la honra y la gloria en este día. Y para todo el que me escucha allá afuera, que Dios te bendiga. Hoy me inspiré en una película que se llama El Conde de Montecristo, donde el principal de la película sucede que pasa por momentos bien difíciles de su vida y termina en una cárcel injustamente. Y mientras termina ahí, su corazón empieza a cambiar, pero hay una frase en las paredes de esa celda que se llama Dios me hará justicia. Y resulta que en esta película el muchacho de la película comienza a cambiar y llega el momento que su corazón empieza a cambiar y empieza a buscar venganza. Y hoy les quiero hablar justamente del corazón. En Proverbios 4:23 nos habla que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque dice que de él mana la vida. ¿Y por qué se nos advierte tanto del corazón? Es más, en la Biblia muchas veces el Señor dice que Él ve el corazón de las personas, Él ve lo que hay dentro. Por fuera podemos lucir muy bellos, con bellas vestiduras, con lo que querramos, pero Dios siempre miraba el corazón de las personas. No sé si se recuerdan de la historia de el rey David, que muchos reconocen porque era un rey que tenía el corazón conforme al de Dios, que dicen que incluso llega a pecar y cuando peca es castigado luego. Pero en toda la historia del libro de los reyes dice que no hubo un rey como David. Es más, Dios le da el privilegio que del rey David venga incluso el Salvador, o sea Jesús. Pero en cambio el rey Saúl aparentemente se arrepentía de hacer el mal. A veces entendía que el rey David era un rey bueno y le decía, ¿sabes qué? Tú eres mejor que yo, regresa. Pero cada vez que el rey David iba a regresar, el rey Saúl lo perseguía de nuevo para matarlo. Quiere decir que no había arrepentimiento, no había un cambio dentro del rey Saúl. A consecuencia de esto, el Señor dice que se arrepiente incluso de haberlo nombrado rey. Y aquí tenemos una gran diferencia entre dos reyes. Y aunque no me gusta comparar a las personas porque entiendo que ellos existieron y que están ahí en la Biblia, no como una historia cualquiera, y los dos son ungidos por el Señor, entiendo algo, la que es arrepentirse de algo y lo que es seguir cometiendo el mismo error hasta que Dios termina con la historia del rey Saúl. También tenemos la historia de José con sus hermanos, que cuenta la historia que José, por tener sueños y contarlo a los hermanos se llenan de envidia y de celo y lo venden. Luego que es vendido en la casa de Potifar, dice que la esposa de Potifar se enamora de José. Y cuando ve que José era un hombre temeroso de Dios, el temor de Dios dice que es nuestra fortaleza. Dice que cuando José no aceptó lo que le ofrecían y se fue, esta mujer empezó a inventar todo tipo de cosas sobre José y termina en una cárcel injustamente por muchos años. Pero al final de la historia José logra entender que todo había obrado para bien. Al contrario de la historia que les conté al principio de la película del Conde de Montecristo, que en la historia él se quería vengar de aquellos que le hicieron el mal. Y dice que cuando por poco se quiere vengar, hasta por poco pierde a la mujer que amaba y al hijo. Gracias a Dios recapacitó y bueno, al final tuvo que matar al hombre porque no le quedó de otro remedio, ¿no? Pero vemos la diferencia de unas personas que creen en Dios, la historia, su final. Y aquí vemos a José que se da cuenta que no hay nada en este mundo que no venga de las manos de Dios o que Dios no permita. Por eso le vuelvo de nuevo como empecé, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿De qué guardar el corazón? Hoy específicamente les hablo de rencor,
de la venganza, del odio que se puede acumular cuando de pronto, así como este muchacho de la película que les contaba, que vio que estuvo 11 años en aquella cárcel injustamente y veía en las paredes de la cárcel, Dios me hará justicia. Pero pasaban los años y nada pasaba. Y al salir de ahí, se había llenado un poco de odio y de venganza. En cambio, José también estuvo en una cárcel injustamente y cuando salió de ahí, entendió que todo obraba para bien. Y cuando estuvo al frente de sus hermanos, le dijo: ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios todo lo transformó para bien, porque su corazón estaba en el lugar correcto. Su corazón estaba en Dios. Así que bueno, si me escuchas este devocional y era para ti y estás en ese momento, te digo que cualquier cosa que te hayan hecha, tráesela al Señor. El Padre dice que nosotros somos como vasijas. En otras ocasiones nos compara como templos del Espíritu Santo. Y hay una palabra que dice que donde habita el Espíritu de Dios, o sea, donde mora, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿De qué hay libertad? Primeramente de todo. Porque donde está el Espíritu de Dios, el Señor no te va a dejar igual. Es por eso que en el rey David, el Espíritu de Dios dice que venía sobre él y podía tocar, que aún incluso la música calmaba al rey Saúl. Y dice la palabra que donde habita el Espíritu de Dios hay libertad. Pero ¿dónde puede habitar el Señor? En un corazón sano. Él también puede sanar corazones si tú le invitas. Es por eso que quiero terminar diciéndote esto. Dice la palabra del Señor que para aquellos que esperan pacientemente, el Señor escucha tu oración. Tal vez estás pidiendo por algo que aún no has visto el resultado, pero tienes que tener el corazón en el lugar correcto. Muchas veces el tiempo es el tiempo de Dios. Muchas veces estamos intercediendo por otros y el tiempo también es de Dios. Y Él en su gran soberanía, Él decide. El hombre no es digno de enderezar sus caminos ni de escoger sus pasos, pero en cambio, Él afirma los pasos de aquellos que Él escoge. Te dejo por hoy, no sin antes desearte que Dios te bendiga, que te cuide, que te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que recuerdes que eres templo del Señor. Que no sea solamente algo vacío y hermoso donde tomarse una foto, sino que esté lleno de la presencia del Espíritu Santo. La pintura aún no está terminada. Nos vemos en el próximo devocional. Recuerda, todo lo que estés pasando hoy, llévaselo en las manos del Señor. Para muchos creen que orar, ayunar, puede ser una falta de tiempo. Pero para el Señor no es una falta de tiempo, porque dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Tenemos que venir ante su presencia en todo tiempo, en todo momento. Y Él tiene su día, su momento y su tiempo, pero Él contesta las oraciones. Shalom.